Lo que podría ser tan malvado, tan oscuro, que provocó que Dios destruyera 2 ciudades enteras con fuego desde el cielo, esta no es solo una antigua historia, es una advertencia profunda, un mensaje que aún resuena hoy en día. Las ciudades de Sodoma y Gomorra una vez estuvieron llenas de vida, hogares, mercados, familias y personas como tú y yo. Pero algo salió terriblemente mal. Los corazones de las personas se habían vuelto fríos y sus acciones se volvieron tan viles que cayeron en profundidades de pecado que incluso Dios ya no pudo tolerar. Dios, en su misericordia y paciencia, envió 2 ángeles para advertir a la gente. Pero en lugar de ofrecerles amabilidad, los hombres de Sodoma intentaron hacerles daño. Esa noche se tomó una decisión oscura y trágica. El juicio de Dios fue sellado y en un momento fuego y azufre ardiente cayeron del cielo, consumiendo completamente las ciudades. No quedó nada, ni casas, ni árboles, ni personas, solo el humo que se elevaba desde las cenizas donde alguna vez floreció la vida. Pero, ¿cuáles fueron los pecados que provocaron un juicio tan feroz? ¿Qué podría haber sido tan grave que llevó a la aniquilación de ciudades enteras? ¿Fueron simplemente las acciones de unos pocos o había algo más? Estos no fueron solo pecados de antaño. Estos mismos pecados acechan en nuestro mundo hoy en día. En este video, vamos a explorar los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra y podría sorprenderte darte cuenta de cuán relevantes son para el mundo en el que vivimos ahora. ¿Qué nos revelan estos pecados sobre la naturaleza humana y cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que llevaron a la destrucción de estas ciudades? Escribe 767 en los comentarios si estás listo para descubrir las verdades ocultas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra y aprender qué lecciones podemos sacar de su destino. Quédate conmigo porque lo que vamos a explorar podría cambiar la manera en que ves el mundo hoy. ¿Estás listo para explorar? Comencemos. ¿Cuáles fueron los 5 más grandes pecados de Sodoma y Gomorra? La verdad asombrosa revelada. 1. Inmoralidad sexual desenfrenada. En el corazón de la antigua Sodoma, un lugar donde el pecado había echado raíces tan profundas que contaminaba cada aspecto de la vida, se desarrolló una historia que sería una advertencia para todas las generaciones. Génesis 19 nos cuenta acerca de 2 ángeles enviados por Dios para visitar la ciudad de Sodoma disfrazados de hombres comunes. Lot, un hombre justo que vivía en medio de esta sociedad corrupta, los recibió en su casa. Pero esa noche, cuando la ciudad cayó en la oscuridad, ocurrió algo indescriptiblemente horrífico. Los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, se reunieron afuera de la casa de Lot, rodeándola en una turba amenazante. Sus voces crecieron más fuertes, llenas de rabia lujuriosa, mientras exigían que Lot les entregara a sus huéspedes. Sus intenciones no eran simplemente conocerlos, sino violarlos, conocerlos de una manera que estaba lejos de ser inocente. En la Biblia, la palabra conocer aquí tiene un significado mucho más profundo y oscuro que una simple presentación o apretón de manos. Implica un acto violento e inmoral que busca despojar de dignidad y humanidad. Los hombres de Sodoma no estaban interesados en la hospitalidad, la amabilidad o el respeto. Estaban impulsados por un hambre de poder, dominio y control. No se trataba solo de su lujuria, se trataba de su total indiferencia hacia la dignidad humana, hacia lo sagrado de la vida misma.
no eran solo huéspedes, eran mensajeros sagrados de Dios, pero la gente de Sodoma no mostró reverencia, ni respeto, ni siquiera por seres divinos. Estaban dispuestos a profanar el mismo concepto de hospitalidad y honor que era una piedra angular de las culturas antiguas. ¿Hemos sido nosotros también testigos o cómplices de un mundo en el que los límites ya no son sagrados, donde se ha perdido el respeto por los demás y las líneas morales se cruzan sin vacilación? En Sodoma, lo que alguna vez fue un hermoso regalo de Dios, la sexualidad, se había distorsionado en algo perverso, una herramienta de violencia y degradación. El diseño original de Dios para la sexualidad humana debía ser puro un reflejo de amor y compromiso, pero en Sodoma se había convertido en una burla grotesca de las intenciones del Creador. ¿No parece a veces que vemos ecos de la decadencia moral de Sodoma en nuestro mundo hoy? La sociedad cada vez más minimiza la pureza y el respeto, celebrando precisamente las cosas que Dios condena. Vivimos en una época donde los límites se desdibujan y lo sagrado se burla. Es fácil mirar esta historia y pensar que es solo historia antigua, pero pregúntate, ¿qué pasa cuando una sociedad ya no valora lo que es puro y sagrado? ¿Qué tan profunda debe ser la corrupción moral antes de que Dios diga basta? El destino de Sodoma no fue sellado solo por sus acciones, sino por la dureza de sus corazones. Habían rechazado lo correcto durante mucho tiempo y en su arrogancia eran ciegos a las consecuencias de sus elecciones. Cuando ya no respetaron lo divino ni la santidad de la vida, Dios intervino. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que hay consecuencias por ignorar lo sagrado. La pregunta es, ¿aprenderemos de sus errores o seguiremos por el mismo camino? Al final, este relato no se trata de emitir juicios, sino de reconocer los peligros de la complacencia moral. Es una historia de advertencia que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias acciones y el mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces cruzamos los límites de lo que es correcto, aunque sea solo un poco? ¿Cuántas veces desechamos lo que es sagrado hasta que nos encontramos en un lugar donde ya no podemos ver la luz? El juicio de Dios sobre Sodoma fue severo, sí, pero también fue justo. No fue una decisión tomada a la ligera, sino después de siglos de advertencias. Así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo de lo que ocurre cuando el pecado alcanza su máxima medida. La destrucción de estas ciudades fue un recordatorio claro del poder de la decadencia moral y la importancia de mantener lo que es santo y puro. Al mirar nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades, debemos preguntarnos, ¿estamos siguiendo el mismo camino? ¿Qué defendemos? ¿Y estamos dispuestos a proteger lo sagrado, lo puro y lo bueno? La elección, como siempre, está en nuestras manos. Y al igual que Lot, debemos elegir mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo que nos rodea cae en la ruina moral. Orgullo y arrogancia. El segundo gran pecado que condujo a la caída de Sodoma fue el orgullo, una arrogancia tan profunda que cegó a la gente ante su propia decadencia moral. Muchos años después de que Sodoma fuera destruida, el profeta Ezequiel compartió más detalles sobre la causa de su destrucción. Escribió, «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, estaban saciadas de pan y no se preocupaban». Ezequiel 16:49. Estas palabras sirven como una reflexión sombría sobre el declive espiritual y moral de un pueblo que lo tenía todo, pero carecía de lo que más importaba. El orgullo es una fuerza peligrosa.
No siempre es ruidoso o evidente. A menudo actúa en silencio, en el fondo envenenando lentamente a una sociedad hasta que se descompone desde dentro. El pueblo de Sodoma era orgulloso, intoxicado por su riqueza y comodidades. Creían que eran invencibles, elevados por encima de todos los demás. Tenían comida en abundancia, riquezas de sobra y tiempo para entregarse a sus placeres. Pero en lugar de usar sus bendiciones para servir a los demás o glorificar a Dios, se volvieron hacia adentro. Miraban a los pobres, a los necesitados, y a quienes estaban a su alrededor, considerándose mejores que los demás. Este orgullo se convirtió en un velo sobre sus corazones, lo que les hizo perder de vista los principios básicos de humildad, amabilidad y compasión. Es fácil imaginar cómo una sociedad como esta, rica y llena de exceso, podría volverse arrogante. ¿Cuántas veces hemos visto que el orgullo echa raíces en nuestro propio mundo hoy, cuando las cosas van bien, cuando estamos rodeados de bendiciones, fácilmente podemos olvidar al que nos las dio? Es tentador pensar que hemos ganado todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte constantemente sobre los peligros de este tipo de pensamiento. Tomemos la caída de Babilonia, por ejemplo. La Biblia nos dice que el orgullo de Babilonia fue su perdición. Tú dijiste, yo soy, y no hay otro fuera de mí. Nunca seré viuda, ni sufriré la pérdida de hijos. Isaías 47:8. Pero en una sola noche, Babilonia cayó. Lo mismo puede decirse de Egipto, que ascendió a la prominencia en su propio orgullo solo para ser derribado por la mano de Dios. Incluso, el poderoso rey Nabucodonosor tuvo que ser humillado cuando fue golpeado por la locura debido a su jactancia solo para reconocer la soberanía de Dios después de años de sufrimiento. El orgullo siempre tiene una forma de infiltrarse, inflando lentamente el ego, convenciendo de que somos autosuficientes. Este falso sentido de invulnerabilidad es peligroso porque nos separa de Dios. A medida que el pueblo de Sodoma se volvió orgulloso, comenzaron a creer que eran intocables por encima de cualquier juicio divino. Pero la tragedia del orgullo es que nos ciega a la realidad de nuestra vaciedad espiritual. El pueblo de Sodoma pensaba que lo tenía todo: riqueza material, placeres, estatus, pero estaban espiritualmente en quiebra. Ni siquiera se dieron cuenta de su desesperada necesidad de Dios. Es una reflexión aleccionadora, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos los mismos patrones en nuestras propias vidas, en nuestra propia sociedad, cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza, el estatus o los placeres efímeros de este mundo? Corremos el riesgo de convertirnos como Sodoma, cegados por el orgullo, perdidos en nuestro propio sentido de autosuficiencia. ¿Cuánto de nuestro propio orgullo hemos permitido que moldee nuestras vidas? Confiamos más en nuestras propias habilidades y recursos que en la provisión de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio claro del peligro del orgullo. En su arrogancia, el pueblo de Sodoma pensaba que eran intocables, pero el juicio de Dios llegó rápidamente y su caída fue una derrota aplastante. El orgullo siempre precede a la destrucción, y Dios humillará a aquellos que se nieguen a reconocer su dependencia de Él. Que esta historia sea una advertencia no solo de la caída de una ciudad antigua, sino del sutil peligro del orgullo que acecha dentro de todos nosotros. ¿Estamos protegiéndonos contra ello? ¿Somos lo suficientemente humildes como para reconocer que no somos nada sin Dios? ¿O estamos como Sodoma,
peligrosamente cerca de quedarnos vacíos espiritualmente mientras vivimos en abundancia. La falta de hospitalidad, el tercer gran pecado que llevó a la caída de Sodoma, fue su total falta de hospitalidad. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era solo un simple gesto de amabilidad o cortesía, sino una responsabilidad sagrada, profundamente tejida en el tejido de la sociedad. Cuando un viajero entraba en una ciudad, se esperaba que la gente ofreciera comida, agua, refugio y protección. Esta era una norma cultural basada en la necesidad misma de la humanidad de compañerismo, amabilidad y cuidado por los vulnerables. Acoger a un extraño era honrarlos como un huésped de Dios, ya que la presencia divina a menudo se veía en forma de viajeros que pasaban por allí. Sin embargo, en Sodoma ocurrió todo lo contrario. Cuando dos ángeles disfrazados de hombres entraron en la ciudad, la gente de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, se reunió frente a la casa de Lot, el hombre justo. En lugar de ofrecer hospitalidad, rodearon su casa, exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes. Sus intenciones no eran nada amistosas. Buscaban hacerles daño, abusar de ellos y violar a los visitantes que habían llegado a su ciudad. Lo que debería haber sido una visita pacífica, un simple momento de compañerismo, se convirtió en una noche de terror. Las mismas personas que deberían haber extendido calidez y protección, eligieron infligir violencia a quienes llegaron a su puerta. Esto no fue simplemente un acto de grosería, fue un mal profundo y profundo. El pecado de Sodoma, en este caso, no fue solo la violación de las normas sociales, sino la violación de algo mucho más profundo, el mandamiento de Dios de mostrar amor, protección y cuidado por los demás. La hospitalidad, a los ojos de Dios, es un reflejo de su propio corazón. Dios mismo da la bienvenida al extranjero y protege al débil. En el Antiguo Testamento, vemos una y otra vez que el pueblo de Dios está llamado a mostrar amabilidad y generosidad a los extraños, como se ve en pasajes como Hebreos 13:2. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Entonces, cuando la gente de Sodoma se volvió violenta con sus huéspedes, no solo fue una ofensa contra las normas sociales, fue una afrenta directa a la manera en que Dios desea que las personas se traten entre sí. No era solo una falta de cortesía, era un rechazo al mismo carácter de Dios. Dios toma la hospitalidad en serio porque refleja su amor y cuidado por toda la humanidad. Cuando su pueblo no pasa esta prueba de compasión, no refleja su imagen en el mundo. Es una reflexión sobrecogedora, ¿verdad? ¿Cuántas veces damos por sentada la hospitalidad en nuestro mundo moderno? Estamos abiertos a los extraños, dispuestos a extender amabilidad y una mano amiga, o nos cerramos del mundo que nos rodea, la manera en que tratamos a los demás. Especialmente a los extraños, dice mucho sobre el estado y sobre el estado de nuestros corazones. En una sociedad donde a menudo reina la división, el juicio y la desconfianza, el acto de mostrar hospitalidad, de realmente dar la bienvenida a los demás, con los brazos abiertos, es más que una buena acción. Es una expresión de nuestra alineación con el corazón de Dios. La gente de Sodoma fracasó terriblemente en esta prueba. No solo rechazaron a los extraños, sino que los atacaron. No reconocieron la sacralidad de lo que estaban haciendo, y debido a ello sellaron su destino. Esta falta de hospitalidad no fue simplemente un error,
fue una clara indicación del estado de sus almas. Cuando nos negamos a mostrar hospitalidad, puede que no siempre lo demos cuenta, pero estamos dándole la espalda al llamado de Dios a amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿Cómo tratamos al extraño, al marginado, al que es diferente? ¿Ofrecemos una sonrisa acogedora, una mano amiga, o cerramos la puerta en su cara, demasiado enfocados en nuestra comodidad y seguridad como para notar las necesidades de los demás? El ejemplo de Sodoma nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y nuestra respuesta a aquellos que necesitan amabilidad y protección. En nuestro mundo, donde a menudo vemos personas marginadas o dejadas atrás, esta historia nos llama a la acción. ¿Estamos abriendo nuestros corazones a los demás o los estamos cerrando? ¿Reflejamos el corazón de hospitalidad de Dios o hemos permitido que el espíritu de Sodoma se infiltre en nuestros propios corazones? 4. La opresión de los pobres y necesitados. El cuarto gran pecado que llevó a la destrucción de Sodoma fue la opresión de los pobres y necesitados. Una vez más recurrimos a las palabras del profeta Ezequiel, quien resalta esta grave falla. Junto con el orgullo y la abundancia, Sodoma fue culpable de hacer caso omiso de las luchas de los pobres, los débiles y los marginados. Ezequiel escribe: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, estaban sobrealimentadas e indiferentes. No ayudaron a los pobres y necesitados». Ezequiel 16:49. Esta declaración no es solo un comentario sobre la riqueza material de Sodoma, sino una acusación de su negativa a extender compasión a quienes más lo necesitaban. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado en claro que le importa profundamente los pobres, los oprimidos y los olvidados. Una y otra vez, Él manda a su pueblo a alimentar al hambriento, proteger a la viuda y cuidar al huérfano. Isaías 1:17. Estas no son solo llamadas ocasionales a la acción, son principios fundamentales del reino de Dios. El trato hacia los vulnerables no es una nota secundaria en la Biblia, es un reflejo mismo del corazón de Dios. La justicia y la misericordia de Dios están intrínsecamente entrelazadas y exigen que cuidemos a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Pero en Sodoma, este deber sagrado fue ignorado. El pueblo de Sodoma era rico, lleno de comida y con abundancia de recursos. Tenían más que suficiente para compartir, pero se negaron a abrir sus corazones o sus manos a los necesitados. En lugar de extender misericordia, eligieron cerrar sus puertas y corazones a los vulnerables. Esto no fue solo una omisión, fue una elección deliberada de vivir en comodidad mientras otros sufrían. La gente de Sodoma no tenía compasión por los pobres y esta negativa a ayudar enfureció profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos negamos a cuidar a los débiles y necesitados, no solo estamos apartándonos de las personas, sino apartándonos de Dios mismo. Él ha elegido identificarse con los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto no es solo una cuestión de pecado personal, es un fracaso de la sociedad en su conjunto. El juicio de Dios no solo cae sobre individuos que cometen pecados personales, también llega cuando comunidades o naciones enteras dejan de vivir con justicia, cuando ignoran la misericordia, cuando permiten que los pobres sufran mientras otros prosperan. Vemos esto en la historia de Israel y otras naciones. Cuando Israel oprimió a los pobres o se apartó de la justicia, Dios envió profetas para advertirles. En Ezequiel 22:29,
Dios condena a los líderes de Israel por robar y oprimir a los pobres y necesitados. El mismo juicio vino sobre Edom, Tiro y otras naciones cuando ignoraron los gritos de los oprimidos. Entonces, lo que ocurrió en Sodoma no fue solo un fracaso de individuos, fue un fracaso comunal, un colapso social en el que la injusticia y la apatía se convirtieron en la norma. Sodoma, en su arrogancia, había olvidado que la prosperidad conlleva responsabilidad, que vivir en abundancia es compartir esa abundancia con los necesitados. ¿No es esto algo con lo que aún nos podemos identificar hoy? Vivimos en un mundo donde la pobreza, el hambre y la necesidad son rampantes. Cada día escuchamos sobre personas que necesitan comida, refugio, atención médica y protección. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde podríamos ayudar, pero elegimos no hacerlo? ¿Cuántas veces cerramos los ojos al sufrimiento que nos rodea pensando que no es nuestra responsabilidad? La verdad es que cuando elegimos no actuar, cuando nos apartamos de los gritos de los pobres, estamos repitiendo los mismos errores cometidos por Sodoma. Somos cómplices de su fracaso al no amar a los demás. Piénsalo si tenemos el poder para ayudar, ya sea a través de nuestro tiempo, recursos o influencia, y elegimos no hacerlo. ¿Qué dice eso de nosotros? Estamos viviendo de una manera que refleja el corazón de Dios por la justicia. La gente de Sodoma tenía los medios para ayudar, pero eligieron no hacerlo. Vivían en exceso, mientras otros se quedaban sin nada. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en nuestras propias vidas? Cuando ignoramos la injusticia, nos convertimos en parte del mismo sistema que la perpetúa. Dios nos está llamando a un estándar más alto, a cuidar de los pobres y oprimidos, a mostrar misericordia y justicia en el mundo que nos rodea. Mientras reflexionas sobre esto, pregúntate, ¿qué estás haciendo para ayudar a los necesitados? ¿Estás viviendo de una manera que refleja el corazón de Dios por la justicia? ¿Estás abriendo tu corazón a los vulnerables o lo cierras por egoísmo? La historia de Sodoma no es solo una narración de una antigua destrucción, es una advertencia atemporal para todos nosotros. 5. Rebelión contra Dios y falta de arrepentimiento. El quinto y último pecado que selló el destino de Sodoma y Gomorra fue la rebelión contra Dios y su falta de arrepentimiento. Este pecado no era solo cuestión de tomar decisiones equivocadas, era una rebelión total contra el Creador. La gente de Sodoma no cometió pecado por ignorancia o debilidad. Se enorgullecían de su pecado. No tenían deseo de cambiar. No sentían arrepentimiento. No había remordimiento. Se mantenían firmes en su rebelión, negándose a escuchar cualquier llamado a la transformación. Y esto, quizás más que cualquier otra cosa, rompió el corazón de Dios. Dios, en su misericordia, les dio tiempo. Les advirtió, envió a sus mensajeros, incluido Abraham, quien intercedió por ellos pidiendo a Dios que perdonara las ciudades si se encontraban tan solo 10 justos. Sin embargo, a pesar de la súplica sincera de Abraham, ni siquiera se encontraron 10 justos. ¡Qué pensamiento tan sobrio! Una ciudad tan llena de maldad que ni siquiera los pocos que podrían haber sido justos estaban presentes. Esto no fue solo un fracaso a nivel individual, fue un colapso colectivo, una sociedad que había rechazado la justicia tan completamente que ni siquiera un puñado de personas buenas podía encontrarse. Incluso Lot, que vivía entre ellos, trató de advertir a sus yernos. Les suplicó que salieran de la ciudad antes de que fuera destruida, pero se rieron de él. Descartaron sus advertencias como necedades, incapaces de comprender la gravedad de lo que se avecinaba. Nada malo va a pasar.
debieron pensar. Ignoraron todas las oportunidades para regresar, todas las oportunidades para cambiar de rumbo. ¿Cuántas veces vemos a las personas a nuestro alrededor ignorar las advertencias, burlándose de la idea del juicio, pensando que la vida continuará como siempre a pesar de las señales que los rodean? Pero no solo la gente de Sodoma ignoró las advertencias, fue toda la sociedad, el corazón colectivo de la ciudad, que se endureció contra los llamados de Dios al arrepentimiento. Incluso cuando los ángeles estaban ante ellos, mostrándoles la verdad, se negaron a detenerse. Continuaron avanzando hacia la oscuridad, incapaces o reacios a ver la luz. Esto es lo que verdaderamente rompió el corazón de Dios. Él es paciente y misericordioso. Da muchas oportunidades, pero llega un momento en que si las personas se niegan a cambiar el juicio, llegará. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de todas las advertencias, el tiempo de misericordia terminó. Fuego y azufre cayeron del cielo y las ciudades se convirtieron en cenizas. Lo que una vez estuvo lleno de vida y vitalidad, se convirtió en una ruina humeante. Un lugar que una vez conoció la risa de los niños, el calor de los hogares y los ruidos ajetreados de una comunidad próspera, se redujo a nada más que destrucción. ¿No es cierto que incluso hoy Dios nos da oportunidades? Cada día es otra oportunidad para el arrepentimiento, otra oportunidad para apartarnos de nuestra propia rebelión y acercarnos a Dios. Pero, ¿cuántas veces desperdiciamos esas oportunidades? ¿Cuántas veces ignoramos las señales pensando que somos invencibles, que las consecuencias de nuestras acciones están lejos o que tenemos tiempo? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que hay un punto en el que las advertencias cesan cuando el tiempo de arrepentimiento termina y llega el juicio. Mientras Lot y su familia huían de la ciudad, se les dieron instrucciones claras: no miren atrás, huyan por sus vidas. El mensaje era simple pero crucial: escapen de la destrucción y no miren atrás. La ciudad del pecado no tenía lugar en su futuro. Sin embargo, en medio de su escape, ocurrió algo trágico. La esposa de Lot, a pesar de las advertencias, miró atrás. Aunque físicamente había salido de la ciudad, su corazón seguía ligado a ella. Anhelaba la vida que dejaba atrás, y en ese momento se convirtió en una estatua de sal. Su historia es un recordatorio doloroso del peligro de la adhesión persistente al pecado. Incluso cuando se nos da la oportunidad de escapar, de dejar atrás las cosas que nos han cautivado, no debemos mirar atrás. Mirar atrás es anhelar las mismas cosas que nos trajeron destrucción. Es un recordatorio de que el arrepentimiento no solo trata de abandonar físicamente el pecado, sino de apartar también nuestros corazones de él. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos encontramos divididos entre la vieja vida que se nos llama a dejar atrás y la nueva vida que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, incluso cuando Dios nos llama hacia algo mejor? La esposa de Lot sirve como una advertencia para todos nosotros. Su incapacidad para desprenderse completamente de Sodoma fue lo que la llevó a su perdición. Tuvo que dejar ir el pasado para poder abrazar completamente el futuro que Dios le ofrecía. Pero no pudo. Y esa es la tragedia de la rebelión. Este último acto de rebelión en Sodoma, la negativa a arrepentirse, incluso frente a advertencias claras, fue lo que finalmente llevó a su destrucción. La paciencia de Dios se agotó. Su juicio fue rápido, pero también fue justo. Las ciudades fueron completamente destruidas, pero la tragedia
no fue solo la destrucción física, sino la muerte espiritual de un pueblo que se negó a escuchar. La pregunta sigue siendo para nosotros: ¿escucharemos? ¿Nos apartaremos de nuestra propia rebelión? ¿O como el pueblo de Sodoma, ignoraremos las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue completo. Las ciudades, una vez llenas de vida, prosperidad y indulgencia, ya no existían. Todo porque se negaron a escuchar. Su pecado alcanzó su plenitud y la paciencia de Dios se agotó. Fuego y azufre cayeron del cielo, y lo que había sido una ciudad próspera se convirtió en una ruina humeante. A las personas se les dio cada oportunidad para arrepentirse, cada oportunidad para apartarse de su maldad. Sin embargo, se negaron a cambiar. Continuaron viviendo con orgullo en rebelión y desobediencia a los caminos de Dios, y al final, su negativa a escuchar los condujo a la destrucción. Aunque esta historia pueda parecer un cuento antiguo, es crucial reconocer que los mismos pecados que destruyeron a Sodoma aún están con nosotros hoy. Aún vemos la inmoralidad sexual que rompe fronteras, donde la sociedad celebra actos que deshonran el diseño de Dios para la humanidad. Aún luchamos con el orgullo, convenciéndonos de que no necesitamos a Dios, de que podemos vivir nuestras vidas independientemente de su guía. Aún ignoramos la hospitalidad, sin extender amabilidad a los extraños, sin recibir al forastero como Dios manda. Aún pasamos por alto a los pobres y necesitados, olvidando que el corazón de Dios está con los marginados y los oprimidos. Y quizás, lo más trágico, muchos aún viven en rebelión, apartándose de la voz de Dios, negándose a escuchar sus advertencias y llamados al arrepentimiento. Pero aquí está la verdad crucial: Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo, sigue preocupándose profundamente por los oprimidos y los quebrantados. Y aunque su justicia llegará, su misericordia aún está disponible para aquellos que se vuelven hacia Él. Así como Dios envió a sus ángeles para advertir a Sodoma, Él continúa enviando a sus mensajeros hoy en día para hablar su verdad, ofrecer su misericordia y darnos cada oportunidad de apartarnos de nuestros malos caminos. Antes de que el fuego cayera sobre Sodoma, Dios les dio tiempo, les dio oportunidades, pero se negaron, y así la lección es clara. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Su justicia llegará, pero también su misericordia, si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Después de la catastrófica destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas comenzaron el largo viaje hacia una pequeña ciudad llamada Zoar. Por la misericordia de Dios, Zoar había sido salvada del juicio divino que había destruido las otras ciudades, y fue allí donde Lot y su familia buscaron refugio. Génesis 19:22. Sin embargo, su respiro no duró mucho. Lot, lleno de miedo e incertidumbre sobre el futuro de Zoar, temía que la ciudad pudiera enfrentar el mismo destino fatal que Sodoma y Gomorra. Impulsado por este miedo, decidió dejar la ciudad y llevar a su familia a la relativa seguridad de una cueva en lo profundo de las montañas. Génesis 19:30. Lo que debería haber sido un tiempo de paz y recuperación se convirtió en el comienzo de una trágica espiral descendente. Pero esta no es solo una historia de escape y supervivencia, es un recordatorio sombrío de las consecuencias de no abandonar completamente el pecado, incluso después de haber sido liberados de él. La historia de Lot toma un giro devastador. Solo en la cueva con sus hijas, rodeados por la soledad y el miedo,
enfrentaron un pensamiento abrumador. La destrucción de Sodoma significaba la extinción de su línea familiar. No quedaban hombres para continuar su linaje, y en su desesperación, las hijas idearon un plan. Decidieron emborrachar a su padre, y en ese estado, durmieron con él con la esperanza de concebir hijos que preservaran su nombre familiar. Lo que siguió de este acto fueron 2 hijos Moab y Ben-Amí, quienes serían los antecesores de los moabitas y amonitas, 2 naciones que más tarde se convertirían en enemigas de Israel. Génesis 19, 36-38. Esta trágica historia no es solo un fracaso moral, sino una reflexión profunda sobre las consecuencias del pecado que perduran mucho después de la salvación. Aunque Lot y sus hijas fueron salvados de la destrucción de fuego de Sodoma, las cicatrices emocionales, el miedo no resuelto y el fracaso moral aún los acosaban. Incluso después de experimentar la misericordia y la liberación de Dios, la tentación de aferrarse a los pecados y miedos pasados los llevó por un camino destructivo. A pesar de su salvación, no estaban inmunes a las repercusiones de sus elecciones previas. Después del trágico evento con sus hijas, la reacción de Lot no está explícitamente registrada en la Biblia. Sin embargo, podemos reflexionar sobre su situación basándonos en los eventos que siguieron. Esta historia no está aquí para asustarte, está aquí para despertarnos a todos. Es un recordatorio para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias ciudades y sobre nuestros propios corazones. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo los mismos errores que Sodoma? ¿Cuántas veces nos dejamos cegar por el orgullo, la codicia o la complacencia? ¿Cuántas veces cerramos los ojos ante lo que más le importa a Dios? Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias tanto para nosotros como para los que nos rodean. Aunque Dios es misericordioso, también espera que escuchemos, cambiemos y nos arrepintamos. No somos inmunes a las mismas tentaciones y fracasos que llevaron a la caída de Sodoma. ¿Cuántas veces vemos injusticia a nuestro alrededor y no actuamos? ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestro orgullo pensando que estamos por encima de reproches o inmunes al juicio? La historia de Sodoma nos desafía a mirar hacia adentro y hacernos preguntas difíciles sobre el estado de nuestros propios corazones. Entonces te pregunto, ¿qué lección te impactó más de esta historia? ¿Fue el poder destructivo del orgullo? ¿Fue el llamado a la justicia para los pobres y oprimidos? ¿O fue el ruego desesperado por el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué áreas de tu vida podrían necesitar un cambio? ¿Hay algo en tu corazón que necesite ser apartado? ¿Algo de lo que debas liberarte para poder abrazar completamente la misericordia y la verdad de Dios? Déjame saber tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Me encantaría escuchar tu perspectiva. Juntos podemos aprender del pasado y tomar mejores decisiones para nuestro futuro. Y si este mensaje te ha abierto los ojos, por favor, dale un me gusta, compártelo con otros y suscríbete para obtener más profundos conocimientos bíblicos y lecciones que cambian la vida. No dejemos que este momento pase de largo. Aprovechemos esta oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios mientras aún hay tiempo. Dios nos está llamando a vivir en su verdad, a permitir que su misericordia nos transforme en las personas que Él nos ha llamado a ser. Aprendamos del pasado antes de que se repita. Tomemos la decisión hoy de voltear hacia Dios, vivir con propósito y caminar en sus caminos. El tiempo es precioso, usémoslo sabiamente.